La restauración de María Tudor supuso una recuperación de una obra que se veía en sala sucia, alterada, como tantas otras que hemos abordado en restauración, pero en este caso este barniz oxidado lo que le daba es una extrema rigidez a la obra. Es verdad que se trata de un retrato severo, de un retrato real, de gran impostura, pero que se notaba excesivamente rígido debido a estas restauraciones antiguas tan oxidadas. Ya los primeros análisis dieron la presencia en barniz de 3 resinas diferentes, de almáciga, de dámar y de colofonia. Esto implica que no había tenido una restauración completa con un solo barniz, sino que tenía restos de varias intervenciones, de varios momentos, que necesitábamos volver a resanar, a poner en un estado de equilibrio. Un detalle importante era que ya en los primeros análisis de ultravioletas daba que el barniz estaba oxidado todo por igual, excepto en 3 zonas donde claramente se había hecho una prueba de limpieza. En la zona de la mano izquierda de la reina, en el hombro y en el fondo, donde estaban intentando buscar la columna los restauradores. Esto hacía que ya desde el inicio el rostro luciera todavía amarillo, la mano izquierda un poco más de color transparente, de color blanquecino, ya estaba descompensada y nos dio un poco la idea de cómo encontrar el equilibrio en esta pieza. Podríamos decir que el estado de conservación estaba bien, es una obra estable, no parecía tener grandes pérdidas y el levantamiento pictórico, que lo tenía, estaba muy contenido, con lo cual pude abordar la limpieza desde el inicio en 2 fases, una primera para preparar la restauración del soporte. No siempre la restauración de los paneles es necesaria, sí lo ha sido en este caso, porque sobre todo el panel izquierdo tenía un alabeo invertido, en sentido inverso a los otros 2, que producía una gran tensión a la pintura y toda esa zona izquierda junto al rostro de la reina había perdido la sujeción al soporte, la pintura estaba muy levantada. Estaba produciendo deformación al soporte y levantamiento pictórico, era el momento de retirar ese engatillado. En mi primera limpieza retira los primeros barnices de una forma sencilla, como siempre en el Museo del Prado, porque eran barnices naturales, fácilmente solubles, y liberar, además de levantar los repintes, liberar especialmente las 2 juntas de paneles. Estas 2 juntas no habían sido abiertas completamente en la antigüedad, solo una parte de ellas, pero sí tenían una serie de restauraciones y repintes que necesitaba ver eliminados para poder nivelar adecuadamente el soporte. Después de la restauración de soporte, ya con la obra consolidada, al abordar la limpieza completa, fui captando ya la verdadera naturaleza de esta obra y entendiendo por qué era una obra que se notaba tan rígida, tan marrón en las salas, tan opaca. Y realmente es que tiene un problema irresoluble de conservación y es una alteración química de la saya. Ese manto marrón que cubre a la reina está realmente pintado en tonos morados, es decir, está compuesto de laca roja y de azul esmalte. Este azul esmalte se ha alterado químicamente, se ha convertido en marrón y cuando empecé a liberar los repintes que cubrían el manto, claramente desvelé qué es lo que cubrían y lo que cubrían es una serie de rastrones verdosos que tenía el manto que no eran más que el azul esmalte alterado. Esto daba una imagen desequilibrada, desigual y me puso ya en el camino de cuál era el principal problema de esta restauración. Recuperar el equilibrio. Cuando tenemos una obra como esta, de no tan gran formato y de unos elementos muy nítidos y muy claros, en los que el rostro, las manos o la blusa blanca, el vestido que emerge de la saya, se encuentran perfectamente conservados porque están muy cargados de blanco de plomo, sé que en ellos voy a poder llegar el 100%, lo más cercano a lo que pintó Moro, mientras que en la saya, por la alteración química, estoy muy lejos, nunca iba a poder llegar, con lo cual he tenido que realizar y pensar desde el principio en una limpieza muy contenida, quedándome muy corta, conteniendo mucho la limpieza en estos elementos blancos, en el rostro y en las manos, para que no se desequilibrara. Podríamos hablar un poco exageradamente de que si este cuadro se hubiera limpiado sin cuidado, sin tener presente ese equilibrio, hubiera podido quedar como un inmenso marrón del que emergieran como fantasmas el rostro y las manos. Después de la primera limpieza, ya sí que se observa el craquelado muy levantado, algo que antes casi no se apreciaba porque estaba tupido por los barnices oxidados. Es en este momento cuando ya puedo acceder a un sentado de color. Efectivamente, la zona más levantada era la de la tabla de nuestra izquierda, la derecha de la reina, el fondo en que la madera de este panel de soporte había tenido más movimiento y el craquelado estaba más levantado, así como en la cara.
El sentado de color lo hice con cola animal, con cola de conejo al estilo tradicional. Después vendría un poco la segunda limpieza, el ajuste de las últimas cosas, sobre todo de debajo de la silla y de la segunda limpieza de la cara. Después de terminar la limpieza, será esencial escoger un barniz que saturara la pintura original, que le devolviera este aglutinante perdido al óleo, y para ello utilicé barniz Damar, pero extremadamente diluido, un poco con dos ideas. La primera idea, devolver esta saturación, que se impregnara dentro de estas micropartículas de pintura que habían perdido su aglutinante, y en segundo lugar, evitar en la medida de lo posible los brillos. Es una obra que, por ser en tabla, por tener su tonalidad general muy oscura, muy marrón, muy plana, produce un cierto efecto espejo. La intención entonces es hacer un barniz mínimo para que la reflexión de nuestra imagen, de la imagen del visitante, se aminore todo lo posible. El espacio en este cuadro, por ejemplo, también he tenido que buscarlo, porque el fondo que está a la derecha de la reina, teníamos siempre presente que había una columna, que apenas se veía en las salas. Tenemos un montón de grabados del siglo XIX, cuyos grabadores han mostrado muy claramente esta columna. Yo realmente creía que iba a estar mucho más evidente, que solo estaba cubierta por los barnices oxidados y esto la hacían más opaca. Ahora sí se puede apreciar perfectamente no solo la columna, sino toda la arquitectura, el paramento vertical que termina el edificio, la moldura final de esta especie de balconada, incluso el negro profundo de la esquina superior izquierda del cuadro, que es un abierto al espacio. Es verdad que se trata todo de unos elementos muy sutiles, un marrón sobre marrón, que realmente Moro pintó, y pintó con delicadeza, intentando buscar esa pequeña abertura. Es un avance más en la retratística del momento, que hasta entonces solo se retrataban los reyes un poco más hieráticamente, y él intenta abrir un espacio hacia el fondo. El segundo elemento del espacio es la silla en la que se sienta María Tudor. Esta silla marca el único elemento horizontal de la pintura. En ella se concentran los peores daños, realmente entre las patas, en la zona oscura había bastantes pérdidas, ganada con la limpieza, esta pequeña claridad al final de los flecos. Ese espacio consigue la horizontal sobre la que la reina vuelve a sentarse y nos centra el espacio de la obra. Ha sido muy interesante también la recuperación de la firma. Esta obra está firmada en la zona inferior izquierda, debajo de la saya de la reina, y es una firma muy sutil que apenas se aprecia, pero se le ha dado un poquito más de potencia y hoy podemos descubrir bajo este pliegue de la saya de la reina. Está firmado como Antonio Mor Pingevat 1554. Creo que lo que he recuperado con esta restauración es el carácter de María Tudor. Siempre se ha visto como una reina muy dura, muy severa. Realmente fue víctima un poco de su historia y de su vida, separada de su madre y repudiada por su padre, pero este carácter severo estaba acrecentado por la suciedad de la pintura. El tremendo amarillo que cubría su rostro le restaba todas las cualidades humanas. Ahora con la limpieza se ha recuperado la transparencia del cutis, se ha recuperado hasta una verruguita que tiene en la mejilla, incluso se entiende una cierta sonrisa en la mueca y un brillo en los ojos que yo creo que nos hace una reina más cercana, una reina más amable. Son pequeños detalles que me han hecho comprender cómo un pintor tan genial como Moro es capaz de captar la psicología de esta persona, y para mí es como el inicio de este retrato de corte que luego siguieron Sánchez Cuello, Pantoja, hasta Velázquez, y bueno, un poco el inicio de ese intento de retratar a un monarca no solo por su representación, no solo por su rosa y su guante, sino también por la psicología captada en el brillo de sus ojos, en la transparencia de su tez o en la pequeña sonrisa de su boca.